¿Alguna vez trabajaste en un call center? Comenta un 1 si sí, comenta un 2 si no. Es muy probable que alguna vez hayas tenido una experiencia con un call center, ya sea porque te ayudaron a resolver alguna problemática que se te presentó con un producto o servicio que adquiriste, o tal vez porque recibiste una llamada en la que te ofrecían ofertas de suscripciones y contratos. Sea cual fuere la razón, es bien sabido que trabajar en un centro de administración de llamadas telefónicas suele ser algunas veces muy frustrante, pues los trabajadores de estos lugares están sometidos a una presión constante y, a pesar de su ajetreado trabajo, unos cuantos empleados de call centers afirman haber vivido experiencias inquietantes. Algunas de estas experiencias han sido de índole paranormal, pues los individuos nos explican qué fue lo que realmente vieron y escucharon, pero también escucharás anécdotas en donde la naturaleza del ser humano sobrepasa cualquier horror sobrenatural que pueda narrarse. Hoy hablaremos de ello. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta, porque Aigo You Destroys presenta 9 historias de terror en call centers. Número 9. En el puesto número 9 se ubica una experiencia peculiar y que suele ser aterradora para cualquier persona que la experimente. En este caso, una chica que trabajaba en un call center de una reconocida marca telefónica afirmó recibir una llamada de auxilio que la perturbó gran de manera. La chica narra que recibió una llamada como de costumbre, contestó el teléfono y lo primero que escuchó fue a alguien pidiéndole ayuda de una forma desesperada y que instantáneamente le erizaría la piel. En la conversación, una mujer de avanzada edad le imploraba ayuda, pues al parecer alguien se había metido a su casa. La chica le preguntó que por qué no había llamado a emergencias, pero la mujer no dejaba de llorar hasta que llegó un punto en el que la comunicación se cortó repentinamente. La chica menciona que quería devolverle la llamada a la mujer o llamar a emergencias ella misma, pero las políticas rigurosas de la empresa se lo prohibían, por lo que solo pudo estallar en llanto, recuperarse y volver a su trabajo. Ella menciona que hasta la fecha no sabe qué habrá sido de aquella pobre persona, pero dice temblar cada que recuerda el inquietante caso. Número 8. Otro caso impresionante es el de los números telefónicos que no existen. Cuando una persona preguntó dentro de un foro si alguien había vivido una experiencia en la que el número telefónico de la llamada recibida era inusual, varios trabajadores de call centers mencionaron haber recibido llamadas de números telefónicos que no pertenecían a ninguna localidad conocida. Entre distintas características mencionadas, algunos dijeron que los números poseían más dígitos de lo normal, otros dijeron que solo tenían 2 o 3 dígitos, y un individuo juró haber recibido una llamada en la que el número telefónico era el mismo dígito repetido varias veces. Estas mismas personas dicen que las llamadas transcurrieron con normalidad, ya que los clientes al otro lado del teléfono no sonaban extraños. El problema surge cuando intentan buscar el número telefónico en internet, pues les resulta curioso y descubren que no existe, no encuentran registros relacionados con el número, ni siquiera el país o región de donde provienen, por lo que prefieren dejarlo como una anécdota más, aunque algunos creen fervientemente que se tratan de llamadas provenientes del más allá, pues no hayan explicaciones a tales sucesos y prefieren atribuirle estas llamadas a espíritus y entes paranormales. Número 7. Relacionado con el puesto anterior, en el número 7 nos encontramos con una experiencia conocida como las llamadas fantasma. Un hombre menciona haber recibido varias llamadas de este tipo, pues al momento de responder el teléfono no había nadie al otro lado de la línea. En estas llamadas no se escucha absolutamente nada, ni siquiera el ruido lejano de autos o electrodomésticos, solo un silencio frío y aterrador. Otras veces el hombre dice que sí se pueden escuchar sonidos lejanos, como personas llorando, alguien lamentándose, e incluso pudo escuchar un sonido parecido a una carreta jalada por caballos. El hombre dice ser creyente en lo sobrenatural, por lo que cuando recibe estas llamadas misteriosas guarda cierto respeto y se queda al teléfono hasta que la llamada termina del otro lado. Él menciona que es como si los difuntos quisieran que alguien los escuchara, aunque varias personas le dijeron que esto es sumamente peligroso, pues si es verdad de que se trata de una llamada sobrenatural, corre el peligro de que el espíritu de un muerto salga por el teléfono. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se tratan de bromas que las personas les juegan a los trabajadores de call centers, o es posible que realmente sean llamadas provenientes del inframundo? Número 6. Una joven dijo conocer a una muy buena amiga dentro del call center donde trabajaban. Esta joven menciona que su amiga era un poco reservada y que algunas veces solía irse a casa temprano.
pues el estrés de las llamadas la cansaba. Un día la amiga de la chica no regresó a trabajar. Ella se sorprendió, pues la empresa tenía reglas muy estrictas con la relación a faltar al trabajo y además su amiga no le había avisado que faltaría. Pronto se descubrió una terrible verdad. La amiga de la chica había terminado con su vida y la encontraron en su departamento en un terrible estado de putrefacción avanzada. La narradora cuenta que se deprimió considerablemente pues la relación con su amiga era lo único que le hacía soportar el estrés de su trabajo y ahora tenía que aguantar horas de llamadas aburridas y muchas veces llenas de insultos. Para finalizar, la joven dice que decidió abandonar aquel espantoso trabajo y después de mucho esfuerzo y de consultas con especialistas, ha logrado levantar su vida nuevamente, aún sin olvidar aquella horrible experiencia laboral que la sometió a un declive psicológico y sin olvidar el aterrador estado en el que encontraron a su difunta amiga. Número 5. En el puesto número 5 se encuentra la espantosa anécdota por la que tuvo que pasar un trabajador de un call center ubicado al norte de la República Mexicana. Este individuo dijo estar en su hora laboral, como de costumbre. Se encontraba dentro de su cubículo atendiendo una llamada cuando escuchó un ruido muy fuerte proveniente del cubículo ubicado justo al lado suyo. El protagonista de esta historia se levantó para ver qué sucedía y lo que vio le provocó un miedo terrible, ya que observó cómo su compañero de trabajo perdía la cordura. El narrador dice que su compañero se encontraba extremadamente enfurecido, golpeaba su escritorio con los dos brazos y aventaba con fuerza cualquier objeto que estuviera en su camino. Pronto el trabajador dejó su escritorio y comenzó a destruir otras cosas del piso donde se ubicaba la oficina, como sillas, pantallas y demás mobiliario. El narrador termina diciendo que la policía tuvo que intervenir para detener al individuo, quien al parecer había sufrido de un ataque de ira o psicosis. La policía finalmente se llevaría al trabajador y la empresa le diría a los trabajadores que siguieran su rutina como si nada hubiera pasado. El protagonista en cuestión dice que el trabajador fue despedido y que él, junto con sus compañeros, aún se estremecen cuando recuerdan aquel terrible susto. Número 4. En el puesto número 4 se ubica la terrible experiencia por la que tuvo que pasar una mujer que trabajaba en un call center de Estados Unidos. Ella menciona que comenzaría una llamada como de costumbre, atendiendo a un hombre que al parecer necesitaba ayuda con un servicio. Según cuenta, la conversación comenzaría a ponerse pesada, pues el hombre quería que le solucionaran su problema, llegando a portarse muy grosero con ella e incluso llegaría a amenazarla. La mujer hace un paréntesis y dice que la empresa era demasiado estricta, pues no se les permitía colgar las llamadas y el cliente era el único que podía finalizar la conversación. Continuando con la historia, la mujer menciona que llegó un momento en el que el hombre dejó el teléfono, pero no colgó, por lo que, para la mala suerte de la mujer, tuvo que pasar aproximadamente 10 horas sentada en su escritorio, esperando a que el hombre pudiera finalizar la llamada. La mujer menciona que fue un martirio, pues no podía hacer otra cosa más que estar sentada escuchando una llamada donde solamente se escuchaban ruidos de fondo. Trató de hacerle entender a su supervisor que aquello era una pérdida de tiempo, pero este no escuchó y le dejó en claro que no podía colgar la llamada. Finalmente la llamada terminaría y la mujer dijo que ese fue su último trabajo en un call center. Número 3. En el puesto número 3 se ubica una tragedia ocurrida en un call center del cual se desconoce su ubicación. La persona de este puesto prefiere mantener en secreto tanto la ubicación del lugar como su identidad, pues dijo que aún sigue trabajando ahí y es muy probable que lo descubran si publica datos específicos. El usuario dijo que se encontraba trabajando normalmente cuando escuchó que la gente de los pisos superiores comenzaba a gritar y a hacer un revuelo importante. Tanto el usuario como sus compañeros de oficina decidieron subir para saber qué ocurría y se encontraron con un escenario terrorífico. El usuario dice que, según cuentan los testigos, uno de sus compañeros del piso superior del edificio se habría levantado repentinamente a la mitad de una llamada, se habría dirigido hacia la ventana y se arrojó al vacío frente a la mirada desconcertada de sus compañeros. Debido a este suceso, los trabajadores obviamente se asustaron de grande manera. El usuario finaliza diciendo que ese caso sigue siendo un tema tabú en la empresa y que muchos de los compañeros evitan hablar de este tema a toda costa. Número 2. Esta historia resultó impactante en su momento, pues a pesar de que apareció brevemente en las noticias de internet, casi no se difundió en el país. La mayoría de la información se encuentra difusa y no hay nada oficial que lo compruebe, pero se menciona que en el año 2019 un hombre que le había quitado la vida a su esposa fue detenido cuando trabajaba en un call center. Según cuentan las noticias estadounidenses,
Este hombre habría ultimado a su mujer de una forma aterradora, pues la apuñalaría hasta la muerte. Posterior a ese suceso, el hombre escaparía hacia México y se perdería de la justicia estadounidense durante un tiempo. Debido a que la difunta mujer era miembro de un departamento de policía estadounidense, el criminal pasó a formar parte de los más buscados por el FBI. El acto delictivo fue tan aterrador que incluso una cadena reconocida de televisión realizó un documental para exponer el caso. Gracias a este documental, una llamada anónima llegó hasta las oficinas de la policía en los Estados Unidos y finalmente pudieron arrestar al criminal que se ocultaba en la República. De manera oficial, solo se dijo que el hombre fue detenido en México, pero los rumores aseguran que fue aprehendido mientras trabajaba en un call center ubicado al norte del país. Número 1. En el puesto número 1 nos encontramos con un caso que se ha vuelto mediático, pues se difundió la noticia de que en un call center ubicado en Madrid habría dejado que sus trabajadores realizaran sus actividades diarias junto a un cadáver. Los testigos aseguran que una mujer se encontraba trabajando cuando de repente se desplomó en su cubículo y perdió el conocimiento. Rápidamente llamaron a una ambulancia y se confirmó que la mujer había muerto por un paro cardíaco. Debido a que la mujer falleció en el lugar, tuvieron que llamar a un juez para que dictaminara que la difunta mujer había perdido la vida por causas naturales. Los trabajadores del call center pensaban que ya no trabajarían por el resto del día, pues claramente había un cadáver tendido en el suelo, custodiado por 2 policías, pero para la sorpresa de los impactados trabajadores, la empresa les dijo que ignoraran el hecho y continuaran en su labor. A fin de cuentas, los empleados del call center tuvieron que contestar llamadas durante más de 2 horas, mientras el cuerpo de la mujer yacía a pocos metros de distancia. Después de ese tiempo, que según se cuenta parecía interminable, la encargada de evaluar la escena llegaría al lugar y evacuaría a los trabajadores, pues mencionaba que era un gran riesgo sanitario mantenerlos junto al cadáver. ¿Conoces alguna otra historia de un call center? Dímelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción, apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy IGoYouDestroys, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.